Bueno, todo este tema de lo que ha sucedido en Venezuela y que sigue pasando en el país vecino respecto a las manifestaciones, respecto a esas elecciones, a esos posibles resultados que publicó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, dando por vencedor y ganador a Nicolás Maduro en estas nuevas elecciones, en donde posiblemente puede quedarse otros 6 años en el poder. Se está exigiendo claramente, pues, por parte del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro, que se publiquen las actas de votación con total transparencia para decidir si efectivamente se acepta o no el gobierno de Nicolás Maduro. Pues bueno, los venezolanos, muchísimos, decidieron salir a las calles a rechazar esas votaciones, a rechazar esos supuestos resultados, y aquí digo supuestos porque pues hasta el momento no se ha demostrado que efectivamente haya sido completamente legítima la elección de Nicolás Maduro, y por eso digo yo que son supuestos. Sin embargo, pues ahora sí, los derechistas y los uribistas de este país salieron, mejor dicho, a defender el libre derecho de la protesta. Como cambia absolutamente todo, ¿no? Como son de oportunistas, porque cuando en nuestro país se estaban dando estas marchas en el pasado año 2021, más exactamente el 28 de abril del 2021, cuando empezaron esas manifestaciones que luego desencadenó el estallido social, había fuerza pública, por supuesto, también torturando jóvenes de nuestro país. Ahí sí no salía la derecha absolutamente para nada, y por el contrario los estigmatizaban, incitaban también a la fuerza pública para que se fueran en contra de los jóvenes, decían que ellos eran guerrilleros, que eran delincuentes, que eran ladrones, que pertenecían a grupos guerrilleros, en fin, o sea, hablaban pestes de la juventud de nuestro país, que simplemente estaba ejerciendo el derecho a la libre protesta y a la manifestación. Pues ahora resulta que personas como Jaime Arizabaleta, que ustedes están viendo allí en pantalla, o incluso la mismísima Claudia López, ahora defienden a capa y espada a los venezolanos. A esos venezolanos que sí, es muy duro lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, hay que reconocerlo. Hay más de 11 personas muertas, cientos de personas detenidas, y es completamente reprochable todo lo que tenga que ver con la violación de derechos humanos. Pero como son de oportunistas, lo que antes condenaban, ahora, mejor dicho, avalan por ello completamente. Es decir, esa libertad que ellos piden de Venezuela es la que niegan en nuestro país. Así son de oportunistas. Pues bueno, Carlos Carrillo claramente no se quedó callado. Ustedes saben cómo es Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Él no tiene pelos en la lengua, menciona las cosas tal cual lo piensa, y asimismo se refirió a Claudia López en una entrevista en vivo en Blue Radio, y ya vamos para allá. Sin embargo, quiero que empecemos con este trino de Jaime Arizabaleta, en donde descaradamente escribió lo siguiente: no pude dormir bien, es angustiante saber que a los hermanos venezolanos los estén torturando. Qué dolor e impotencia y qué rabia, escribió este señor a través de su cuenta de X. Ahora sí no puede dormir bien, ahora sí es angustiante, ahora sí siente dolor, impotencia, rabia, pero cuando era a los mismos colombianos a los que estaban torturando, no sentía lo mismo. Y pues bueno, lo mismo podemos decir de Claudia López. Ella también ha utilizado sus redes sociales para, mejor dicho, hablar profundamente de Venezuela, meterse en el tema político del país vecino, pedir la libertad del país venezolano, hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, cuando antes mostró su completa xenofobia respecto a los venezolanos, y ya les voy a decir por qué. Claudia López en los últimos días escribió: hasta el final, y el final no ha llegado. Los venezolanos y el mundo entero debemos exigir que las actas electorales se verifiquen por los testigos y observadores y se publiquen una por una. Ningún resultado sin verificación y confiabilidad puede reconocerse. Venezuela eligió la libertad y no aceptará un burdo fraude electoral, escribió ella también súper indignada. En esos muchísimos trinos que ha escrito, incluso también ha dado lugar para la mentira, indicando que supuestamente el presidente y el gobierno nacional avalan los resultados de Venezuela, cosa que no es cierto, porque por medio de la Cancillería y el mismo presidente Gustavo Petro ha solicitado la publicación transparente de esas actas para decidir si en efecto se avala o no al gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, yo les decía a ustedes que en algún momento la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, mostró su completa xenofobia frente a los venezolanos. Y por eso quiero que recordemos esto que sucedió.
Este usuario de X escribió: lo de Claudia López es puro show, una payasada. Se va a pedir libertad en Venezuela cuando como alcaldesa utilizó la xenofobia, persiguió y discriminó a los venezolanos. Hipócrita, completamente. Y este usuario nos recuerda ese hecho realmente lamentable con esta noticia que en su momento publicó el diario El País, que dice: la alcaldesa de Bogotá agita la bandera de la xenofobia contra los venezolanos en Colombia. Claudia López se aleja de sus credenciales progresistas al relacionar en su discurso el crimen en la capital con la migración y desata críticas incluso de sus aliados y se aísla políticamente. Y muchos dirán, ¿pero qué fue lo que dijo? Pues aquí se los voy a recordar para irnos inmediatamente a lo de Carlos Carrillo. Escuchen por favor atentamente este video y ya nos vamos para las declaraciones de Carrillo. Estas declaraciones encendieron la polémica. Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Y en eso aquí hablaba con Luis Ernesto, tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí al que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Y aclaró que la preocupación radica en la reincidencia. Que si no tiene 5 anotaciones, o sea, toca coger al mismo inmigrante ilegal 5 veces para poderlo deportar, no, hombre. Hola, deberíamos poderlo deportar desde la primera vez. Estas declaraciones... Ahí escucharon ustedes a Claudia López, completamente xenófoba, la exalcaldesa de Bogotá. Juan David escribió en su momento: Claudia López, que ahora se dedica a buscar votos, se fue a Venezuela y fue deportada. Es la misma que dijo estas palabras a los venezolanos. No se sorprendan de la hipocresía de esta señora porque solo busca votos. Así es la política, como es de dinámica la política de nuestro país, ¿no? Pues bueno, Carlos Carrillo, a través de su cuenta de X, se refirió a ese tema de Venezuela y por supuesto a Claudia López y a todos esos políticos que en este momento están utilizando este tema de Venezuela para poder conseguir votos, hacer campaña electoral de cara al año 2026, ser hipócritas, pero sobre todo oportunistas. Entonces, por eso quiero que ustedes le presten muchísima atención a este trino y nos vamos inmediatamente a las declaraciones en vivo. Él escribió: es imposible no expresar mi enorme preocupación por lo que sucede en Venezuela y mi indignación por la forma en que políticos colombianos, particularmente del mal llamado centro, hacen campaña con el sufrimiento del pueblo venezolano. Una democracia saludable es aquella en la que hay alternancia de poder. En Venezuela no la hay hace 25 años y en Colombia no la hubo por casi un siglo. En nuestro país el mismo bloque hegemónico se sostuvo intocable en el poder prácticamente todo el siglo XX. La restricción de la democracia produjo una guerra de 50 años y demoró sustancialmente el desarrollo del país, particularmente en la ruralidad. Pero ahora sale la derecha frentera y la derecha tapada a pontificiar como si Colombia fuera un ejemplo a seguir completamente. Admiro a Carlos Carrillo, él tiene una forma de expresar lo que siente realmente admirable. En Venezuela hace mucho gobierna el mismo sector y sin duda alguna su control sobre las fuerzas militares y su narrativa totalizante han restringido el debate democrático. La crisis política venezolana ha llevado al exilio a millones, ha destruido la economía del país y ha minado sus instituciones, pero en cualquier pelea se necesitan dos. La oposición venezolana no ha sido nunca un coro de ángeles, comenzando por María Corina. Asquea ver al centro apoyando abiertamente a sectores fascistas con la excusa del régimen, pero con una única intención: hacer campaña presidencial para el 2026. Claudia López y sus áulicos han hecho cuanto han podido para validar a la ultraderecha colombiana, tratando de igualar al presidente Gustavo Petro con Maduro. Con eso es una bajeza. Mientras no haya recuento y se presenten las actas, el mundo va a asumir que Maduro se robó las elecciones y eso solo puede traer sufrimiento para Venezuela y graves consecuencias para Colombia. Mi solidaridad con los venezolanos y a los que les están usurpando su derecho a elegir y mi rechazo al oportunismo carroñero local, escribió allí Carlos Carrillo. Y bueno, yo les decía a ustedes que esto no solamente lo escribió allí a través de su cuenta de X, sino que también se refirió frente a eso en vivo en una entrevista en Blue Radio. Entonces quiero que le presten por favor muchísima atención a lo que él menciona, porque claramente no tiene ningún tipo de pelos en la lengua para hablar sobre este tema, pero sobre todo para referirse a Claudia López con la verdad. Y le dijo allí sus verdades en una entrevista. Presten atención por favor.
Doctor Carlos Carrillo, dándole la bienvenida, mil gracias por atendernos. Como estamos hablando de Venezuela, tengo que hacer referencia a su trino de hace algunas horas, en donde usted dice que es imposible no expresar su enorme preocupación por lo que sucede en Venezuela y su indignación por la forma en que políticos colombianos, particularmente del mal llamado centro, hacen campaña con el sufrimiento del pueblo venezolano. Doctor Carrillo, ¿por qué tomó usted la decisión de meterse también en esta discusión con semejante chicharrón que tiene usted en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Bienvenido. Bueno, inicialmente, pues Carlos Carrillo sigue siendo un ciudadano, ¿no? O sea, eso no le impide claramente comunicarse frente a lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Es decir, esa pregunta de Camila Zuluaga como que un poquito mal enfocada. Camila, muy buenos días. Con semejante chicharrón que tengo a mis espaldas. Créame que esto nos conmueve a todos los ciudadanos. Creo que quienes creemos en la democracia, pues no podemos no preocuparnos por la situación que se está dando en este momento en Venezuela. Y pues bueno, digamos que a mí, por mi cargo en el gobierno, pues no me queda estar opinando de política. Debería amarrarme un poco los dedos, pero no lo soporté más, porque es bastante burda y creo yo hasta vulgar la forma en que algunos políticos están haciendo campaña apropiándose de esa tragedia que se vive hoy en el vecino país de Venezuela. Y pues bueno, digamos que aquí creo que todos estamos en sintonía en que la única manera en que Nicolás Maduro puede considerarse o llamarse presidente es mostrando las actas y permitiendo el reconteo con garantía para todos los actores democráticos allá. Claro. Eso fue lo que mencionó Carrillo en la primera parte. Ahí, de hecho, incluso reitera el hecho de que el gobierno nacional está exigiendo ese reconteo de las actas, y no solamente el gobierno, los ciudadanos de Venezuela y también otros actores y otros sectores políticos a nivel internacional. A Carrillo ahí tuvo unas interferencias de comunicación, se le congelaba la comunicación, entonces por eso vamos a pasar a la otra pregunta que le hizo Camila Zuluaga allí mismo y la misma respuesta que él dio. Escuchen. Pero volviendo al tema político, es que leyendo el trino de Carlos Carrillo, hay un párrafo que me llama mucho la atención, Ana Cristina, y es que dice lo siguiente: asquea ver al centro, y pone centro entre comillas, apoyando abiertamente a sectores fascistas con la excusa del régimen, pero con una única intención: hacer campaña presidencial para el 2026. Claudia López y sus áulicos han hecho cuanto han podido para validar a la ultraderecha colombiana, tratando de igualar al presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro. Eso es una bajeza, y las comunicaciones nos ayudaron para conectarnos nuevamente con el doctor Carrillo. Doctor Carrillo, ¿me escucha? Camila, la escucho. Y ya vamos a entrar para hablar de Caregato, que Jennifer le tiene varias preguntas, pero quería yo preguntarle sobre ese punto que usted esgrime en su cuenta de Twitter frente a Claudia López, cuando usted mismo sabe que tiene tremendo trabajo por hacer en las regiones frente al invierno que se nos viene, frente a las lluvias, y que usted más que nadie pues ha alertado al país al respecto. ¿Por qué nuevamente meterse a pelear con Claudia López, doctor Carrillo? Pues Camila, yo sigo siendo ciudadano. Y me indigna profundamente ver cómo una candidata presidencial pues instrumentaliza el sufrimiento del pueblo venezolano para mentir, además. Porque aquí es claro que esos sectores del centro tomaron una decisión después de haberle hecho campaña, pues obviamente por competencia, no por juicio, después de haber coreado Petro en campaña, pues ahora, pues usted sabe, acomodándose al sol que más descalienten, pues ahora quieren variar a la ultraderecha y usted los ve hombro a hombro con el uribismo. A mí esos actos de malabarismo político pues me incomodan como ciudadano, pero sobre todo me duele que algo tan sensible, algo que está tocando tanto la sensibilidad, no solamente de los colombianos, sino del mundo, sea manoseado de una manera tan vil por los actores políticos. Ahora siento... Esa es la respuesta de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, frente a este tema de Venezuela, frente a lo que está sucediendo en este momento en el país vecino, en donde en efecto allí menciona que le parece completamente burdo y vulgar ese tema de que todos los políticos de derecha y uribistas estén utilizando este tema tan complicado, tan sensible, pero por supuesto tan importante para todo el mundo, para hacer campaña, para coger este tema realmente lleno de oportunismo, lo cogen solamente de oportunistas y que no lo hacen por nada más. No es porque realmente se preocupen por el pueblo venezolano o porque les interese el hecho de que ellos estén bien o que posiblemente pueda haber una migración completa de venezolanos a nuestro país. O sea, nada en lo absoluto. Es simplemente aquí de cara a las elecciones del año 2026 y eso es completamente reprochable. Entonces, pues bueno, a mí como siempre
siempre, me gusta leerlos a través de los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan este video, denle like, pero ya saben, sobre todo comenten qué opinan ustedes frente a lo que mencionó Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, frente a Claudia López, frente a los oportunistas de partidos de derecha, porque así son ellos, son unos completos oportunistas que nunca les ha interesado el bienestar del pueblo o de los pueblos, y ahora sí se hacen los completos impolutos. Así son ellos. Y bueno, les dejamos igualmente ahí abajito, ustedes lo están viendo, nuestro número de Nequi para las personas que deseen seguir apostándole y apoyando, por supuesto, a los medios alternativos, especialmente a este de Al Punto. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos y nos escuchamos en otro video. Chao a todos.